Hola y bienvenidos al Picalibro. Ya hablamos de la importancia del espectro político, de por qué es importante que haya una izquierda y una derecha democrática dentro de un país, y hoy voy a plantear lo que hace o unifica a toda la izquierda con todas sus divisiones de un lado y a toda la derecha con todas sus divisiones en el otro. O lo que es igual, ¿qué tienen en común un libertario, un conservador ateo o laico y un conservador cristiano? O un liberal, todos ellos van a la derecha. ¿Y qué tienen en común? ¿Y qué tienen en común un socialdemócrata, un social cristiano, un socialista marxista, un socialista utópico o un comunista? ¿Qué es lo que los unifica de aquel lado? Una de las propuestas más serias que he encontrado en la literatura de ciencias políticas es la que hace Hurtado Razo, y él me coloca el siguiente cuadro. La derecha y la izquierda se separan por una diada llamada igualdad o desigualdad, y otra que se llama conservación del status quo y el otro cambio o progreso. El problema se da porque estos son relativos, es decir, son una valoración relativa. A ver, se lo explico más fácil. En el concepto del cambio, por ejemplo, si los que nos oponemos al gobierno de Fidel Castro o de la Cuba comunista se convierten en derecha, pero si quieren hacer un cambio, no serían derecha, serían izquierda en teoría. Entonces, esta forma no puede ser la esencia de la izquierda y la derecha, porque la izquierda y la derecha serían entonces tan cambiantes como gobierno esté. No puede ser la condición de cambio o progreso. Digo, sobre todo pues si ustedes ven la condición de progreso de los países socialistas, ustedes verán que fue una involución y no una evolución progresiva. Entonces, esta no es válida. E igualdad y desigualdad es posible que sea válido, pero dentro del concepto de la democracia, la izquierda va a hablar de algo que se llama igualdad, pero no igualdad formal, sino igualdad material. Y la derecha va a hablar de algo llamado libertad, pero no libertad formal, sino libertad individual. ¿Por qué? Porque tanto la izquierda como la derecha están de acuerdo en que hay una igualdad formal, que no es otra cosa que decir que seamos iguales ante los ojos de la ley. Todas las personas son iguales ante los ojos de la ley. En eso una sociedad democrática está de acuerdo. Izquierda, centro o derecha. Y otra es que las personas debemos de ser libres, es decir, no deberíamos de estar sometidos a penas o elementos de privación, no solamente nuestra libertad real, sino ciertas libertades sociales como libertad de expresión, libertad de comercio, etc. Estoy hablando de izquierda y derecha democrática, recuérdese. Pero aquí no se está discutiendo ni la libertad formal ni la igualdad formal, sino una igualdad que hemos llamado material y una libertad que hemos llamado individual. Y veamos qué significa eso. Esta es la esencia de lo que unifica a la izquierda y de lo que unifica a la derecha y lo que nos separa. Todo lo demás son consecuencias de estos dos bloques de visión del mundo. Y por cierto, para hacer un símil con un cómic, este sería el cómic de Civil War, no la película. La película creo que se perdió en el concepto. Pero en Civil War lo que realmente enfrenta al Capitán América con Iron Man es que Iron Man creía que el gobierno tenía que regular a las personas que tenían poderes especiales, tenía que decirle cómo actuar, tenía que limitarlo en su actuación y tenía que decirle cuándo actuar. Es decir, que trabajaban para el Estado, que estaba representado en personas electas. Mientras que el Capitán América creía que no, que había que mantener la libertad individual. Esta es la consecuencia entre creer que el Estado debe de administrarnos y creer que somos individuos capaces y que no debe de administrarnos nadie. Ahora bien, vamos a explicar qué es la igualdad material. La igualdad material implica en reconocer que hay una desigualdad material. ¿Qué significa material? En capacidades, oportunidades. Vamos a explicárselo bien. Si usted comió 3 veces al día y tuvo quien lo cuidara y quien lo acompañara y llevarlo a la educación pública o a la educación privada y tener seguro médico y tener padres preocupados encima y no tener que trabajar, pues usted tuvo ciertas ventajas materiales que otra gran parte de la población no la tuvo. Eso quiere decir que hay un grupo de excluidos sociales en el que le va a ser muy difícil sobresalir. A ver, si no tengo ayuda de ningún tipo, ni una red social de familia o alguien que me ayude y me enfermo, o tengo que trabajar para comer, no puedo estudiar, o toda esta serie de circunstancias, va a ser muy difícil que pueda realmente destacar en una sociedad. Así que, para ayudarme, la izquierda dirá, el Estado tiene que proveerte como mínimo de una comida, de un sistema de salud,
de una educación gratuita. La derecha va a decir, ya va. El joven tiene esa desigualdad por decisiones malas que tomaron sus padres o por decisiones malas que tomó el mismo sujeto, pues no solamente estamos hablando de niños, de jóvenes. Entonces, la derecha va a decir, esa desigualdad material es responsabilidad de cada uno de nosotros o de nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, etc. La izquierda va a decir, no, son víctimas de un sistema fracasado, así que hay que ayudar a los marginales del sistema, es decir, a los que han sido marginados de los beneficios del sistema y darle una igualación con otros que han tenido mejores ventajas. Ese es el concepto principal. Entonces, bajo este concepto es fácil entender que la izquierda me hable de discriminación positiva, es decir, darle derechos superiores a los marginados para igualar a los que tuvieron ventajas materiales que nadie niega. La derecha entonces se opondrá a esta idea. Esa es la base de la igualdad. Usted es igual porque tuvo las mismas oportunidades y los mismos resultados. La derecha dice, usted es igual porque partió del mismo principio jurídico, usted es igual ante la ley. Que usted no tuvo comida hasta los 5 años, que usted nadie lo enseñó, que usted no tuvo un sistema de seguridad, no es mi problema. Te dirá la derecha. Pero además me dice, es normal la desigualdad. El Estado no debe preocuparse por esa desigualdad. Suena desalmado, ya voy a explicarlo un poco mejor. Aquí les coloco un ejemplo de concepto de igualdad material y lo que se llama la discriminación positiva y cómo la izquierda lo ve y cómo la derecha lo ve. Y coloco el ejemplo de YouTube porque YouTube forma parte de una empresa llamada Google que tiene un sesgo político hacia la izquierda, evidente. Me dice YouTube, las rosas son rojas, las violetas son azules. Suscríbete a los creadores negros. Y la respuesta fue maravillosa de alguien de derecha y me dice, las rosas son rojas, las violetas son azules y suscríbete a las personas por su contenido y no por su apariencia. Es decir, la derecha es más igualitaria que la izquierda, solo que la izquierda es más práctica en este caso, que la derecha. El problema es qué pasa en las sociedades donde se ha logrado tener una clase media muy grande y donde ya la desigualdad no es entre ricos y pobres. Entonces hay que crear otras figuras de explotadores y explotados. Los hombres con sus privilegios y ventajas y las mujeres marginadas y víctimas. La izquierda busca víctimas, ese es el concepto, siempre va a buscar víctimas. Y si ya no son los hombres y las mujeres, van a ser obviamente las personas del sur contra las del norte, o los blanquitos contra las demás razas, y después dice que no son racial, etcétera, etcétera. O los hetero contra los demás, o los omnívoros contra los veganos, y así, siempre, el concepto es siempre buscar una víctima del sistema para poder justificar la intervención material. Ese es el pilar de la izquierda, y ya veremos las consecuencias que eso tiene. Y el pilar de la derecha es todo lo contrario, es la libertad. Es la libertad entendida de forma completa. Para que tú puedas tener libertad individual, tienes que tener libertad comercial, económica. Es decir, obligatoriamente, el Estado no debe inmiscuirse en la economía. Se cree en el libre mercado. Pero se cree en el libre mercado porque se cree en la libertad individual de cada sujeto. Y se entiende que si la persona no puede justificar o no puede sostenerse económicamente, no es libre. En un sistema dominado por la izquierda, donde tú me des una ayuda, yo dejo de convertirme en un sujeto individual y me convierto en un sujeto dependiente. Y la derecha eso lo rechaza por completo. Te dice, las personas deben ser capaces de tomar decisiones, sostenerlas y ser responsables de sí mismas. Y eso implica libertad de comercio, libertad de mercado, libertad de explotación, pero también implica otras libertades. La libertad de expresión. Si tú eres responsable de lo que dices, tú tienes derecho a decir lo que tú quieras, pero también la libertad de conciencia. Yo puedo tener un pensamiento distinto al tuyo y no debería ser atacado por eso. Eso es lo que me dice la derecha. Hay que ser libres los individuos. Y aquí quiero comentar algo que es un análisis de los espectros políticos que han sido sesgados hacia la izquierda, porque parten de una falacia. El más famoso del gráfico Nolan, o la brújula política, que se parecen mucho, porque hacen dos diadas. Me dice izquierda y derecha por un lado, y totalitario y libertario por el otro. Pero eso no tiene mucho sentido. Ya voy a explicar por qué. Porque parte estos sistemas en el que hay una libertad personal que va diferente a la libertad económica. Y eso es falso. Tú no puedes ser libre personalmente si no tienes la libertad económica. Es decir, si yo dependo de alguien para que me dé una caja mensual de alimentos, como sucede en Venezuela, las cajas CLAP, o necesito a la persona para entrar en un plan de seguridad pública,
entonces yo no puedo decir no me gusta cómo está gobernando porque pierdo el beneficio. No hay libertad personal sin libertad económica. Y esto me lo pinta como si fuera posible hacer ambas. Este marca el mismo problema. No es verdad que se pueda ser de la derecha y buscar algo diferente a la libertad individual. Es decir, no es que la derecha es libertad económica y no libertad individual. Y todo lo contrario. La izquierda obviamente es la no libertad individual. Y no, antes que me pongan no me gusta si eres de izquierda, escucha lo demás que tengo que decir. Quedando esto claro, que la izquierda busca la igualdad material y que la derecha busca la libertad absoluta, entonces podemos entender a quién se dirige, o sea, cuál es su público, cuáles son sus votantes. Por supuesto, en el caso de la izquierda son los excluidos, son las víctimas. Y en el caso de la derecha son aquellos que creemos en la libertad de alguna u otra manera. Así que la izquierda obligatoriamente necesitará siempre víctimas del sistema para ellos salir en su defensa. Ojo, es importante que exista alguien que defienda a los débiles dentro de un sistema. Es importantísimo. Pero que no me afecte la existencia del sistema. Si me afecta la existencia del sistema, se cae. ¿Cómo demostrar la historia? Después veremos un poco más sobre eso. Cuando te dicen la derecha es la inamovilidad política y la izquierda es el cambio, lo que están haciendo realmente es una ejemplificación histórica. En la Revolución Francesa, a la derecha estaban los promonárquicos y a la izquierda los jacobinos. Es decir, los que querían un cambio. La parte que no te dicen es, si los de la derecha querían un no cambio o un cambio moderado, porque querían un cambio pero moderado, entonces la izquierda eran los que querían el cambio radical. Y ese cambio radical implicó el periodo del terror. Es decir, cuando todos los jacobinos tomaron el poder, lo primero que hicieron fue cortar a aquel que no tuviera el mismo pensamiento. Entonces, si yo digo, mira, los de la derecha son pro-monárquicos, tienes que decir, bueno, entonces los de la izquierda son pro quitarle a quien piense diferente. Entonces, obviamente, eso es una situación histórica que no tiene hoy en día sentido. Entonces, ¿cómo hacemos los que quieren el cambio cuando el gobierno es de izquierda? Se convierten en derecha contra izquierda, pero la derecha no cambio. Entonces, la relación con el cambio no tiene nada que ver con la condición de izquierda y derecha. Tuvo que ver en la situación histórica donde la derecha gobernaba y la izquierda no. Pero cuando la izquierda coge el poder al fin, ya eso no es aplicable. En ninguna región donde haya izquierda en el poder sería esta condición aplicable. Con la moral. Este es el tema que más me gusta entre izquierda y derecha. Una de las mentiras más dichas es que la izquierda procura la libertad personal o la libertad de elegir, mientras que la derecha no. La derecha te prohíbe y es metida. Y es exactamente lo contrario. Y voy a explicar por qué. Porque si yo quiero un cambio social o un cambio político, yo necesito primero generar un cambio cultural para que sea aceptado. Como los cambios culturales se tardan, lo que necesito es, si quiero que los extremos sean permitidos en la sociedad actual, tengo que hacerlo por vía de empoderamiento. Es decir, por medio de la fuerza del Estado, te voy a obligar a que lo reconozcas. A ver, lo pongo más fácil. Si tú no estás de acuerdo conmigo, voy a ponerte una multa para que pienses igual que yo. Y como no puedo cambiarte tu pensamiento, te voy a prohibir expresarlo. Eso lo hace la izquierda. Siempre. Y es normal, porque ellos quieren cambiar o quieren empoderar al que está fuera del sistema. ¿Cómo vas a cambiar el sistema sin cambiar la cultura? Como la cultura no trae votos, se pierde demasiado tiempo para hacerlo, unos 10 años, 20 años de bombardeo cultural, entonces tengo que crear normas que te permitan elegir entre mi opción de izquierda y mi opción de izquierda. No tienes otra elección. Y allí me meto en tu vida personal, en tus creencias personales y te obligo a cambiarlas. Eso es lo que hace la izquierda, no la derecha. ¿No me creen? Aquí les pongo algunos ejemplos. El caso de Jack Phillips o el pastelero que se negó a hacer una torta en un matrimonio entre iguales. Este caso se dio en el 2018. ¿Qué sucedió? Una pareja de personas que se casaron, unas personas iguales que se casan entre ellos, van a un pastelero y dicen, quiero que nos haga una torta para celebrar nuestro matrimonio. El señor le dice, tengo creencias religiosas que no me lo permiten. Ojo, aquí quiero dejar en claro, en este caso se trató de elementos religiosos. Yo no soy religioso y aún así no estoy de acuerdo. Así que, si yo digo, tengo razones, es decir, tengo opiniones racionales que me impiden celebrar lo que ustedes están haciendo, entonces no puedo defenderme porque no son religiosas. Según el tribunal que decidió a favor del pastelero,
Sí, al pastelero había que creer y respetar sus creencias, porque era religioso. Ahora, importante aquí es una de las cosas que dice la sentencia. A nadie se le puede obligar a hacer lo contrario a lo que cree. Entonces, a ver, ¿quién intentó cambiar u obligar al otro a pensar como ellos pensaban? ¿Fue el pastelero a interrumpir la boda? ¿Fue el pastelero a decir no se casen? ¿O fue este grupo que vino a decir tú tienes que hacerlo porque nosotros así lo queremos? ¿Quién se metió en la opinión privada del otro? Otro sujeto me hubiera dicho, bueno, no pasa nada, hombre, me voy a un pastelero que me acepte y ya está, sin problema alguno. Pero el concepto de la izquierda es que tengo que empoderar a estos sujetos para poder hacer el cambio. Y empoderarlo significa colocar multas y penas para el que no piense como yo. ¿No me lo creen? Aquí viene otro caso. Esto sucedió ahorita en el 2018 en un bar llamado Cuba Libre en Washington. Resulta que a este señor, que obviamente es un señor a leguas, no se le permitió entrar al baño de mujeres. Y él dijo, ¿por qué no? Si yo soy una mujer, por dentro. Por fuera no, pero por dentro soy una mujer. Y por supuesto las personas dijeron, bueno, muéstrame una identificación que te diga que tú eres mujer. En ese caso pasa en el baño, porque ya hay mujeres en el baño y no se van a sentir cómodas contigo. Y por supuesto, eso fue una ofensa, se sintió ofendida la persona, porque había que creer todos que ella era una mujer, porque ella lo dice, y el restaurante fue obligado a pagar una multa de $7,000. Recuérdense, yo te estoy obligando a que tú veas a este hombre como una mujer, porque él así lo quiere, él así se autopercibe. Aquí no estamos hablando de muestras de ADN, de biología o de percepción visual evidente. No, estamos hablando de lo que el sujeto cree. Es decir, ¿quién se está metiendo en la opinión racional de otro sujeto? ¿Quién está penalizando al que piensa diferente? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda, evidentemente, porque me está penalizando porque yo no comparto el criterio del sujeto. Y tengo la libertad de elegir. Así que, si no lo acepto como mujer, ¡pum! Multa. ¿Cuál es la opción que tengo? ¿Dónde está mi libertad de elección? ¿No me lo creen? En Nueva York hay una ley que incluso me multa hasta por $125,000 si yo me dirijo a un transexual con el pronombre equivocado. Es decir, si le digo, mire señor, porque un tipo de 2 metros y gigante y nunca voy a pensar que es una señora. Además no lo es. Mire señor, ay, Dios mío, si me denuncia voy a $120,000 o $125,000 de multa. Entonces, ¿quién es el que está obligando al otro a acoger la moral de otro? ¿Quién es el que se está metiendo? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está lo permisivo que me dicen? Pero ojo, pueden decir que esto es Estados Unidos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa si se aprobaba la legislación en Argentina de la terminación del embarazo, para no decir la palabra? Bueno, resulta que puedo ir a prisión como médico. O sea, mi obligación como médico es aceptar sí porque sí, o lo que es igual, me obliga a hacer algo con lo que yo, o por principios, que no es religión, o por principios, o por religión, no estoy de acuerdo en hacer. Entonces, ¿quién está obligando al otro? ¿Quién es el permisivo y quién es el controlador? Por supuesto que es la izquierda, porque tiene su sentido, porque quiere cambiar una situación social que consideran que es injusta. Aquí hay una noticia de México parecida. Los médicos están obligados a practicar la terminación del embarazo. La pregunta es si un médico se opone, ¿es un delincuente? Estos son aberraciones en la cual se está diciendo que tú no tienes derecho a tener un pensamiento propio. Solo el que te diga el partido o el gobierno. Yo le voy a dar una experiencia que sucedió en Venezuela. Las primeras manifestaciones en contra del gobierno chavista fue en el año 2000, cuando ellos trataron de meter todo unas planillas de adoctrinamiento en la escuela y se creó la fundación Con mis hijos no te metas. Yo sé que hay unas réplicas de esto que sucedió muchos años después con respecto a la ideología de género. Pero aquí voy a colocar algunas cosas del adoctrinamiento político que se vivió en Venezuela. Aquí está la letra Che y aquí están algunos dibujitos donde aparecían. Y la gente salió a protestar diciendo, no queremos que adoctrines políticamente a nuestros hijos. No queremos que aprendan, que nos des contenidos neutrales desde el punto de vista político. Y no lo contrario, no que vengas a crear condiciones o adoctrinamientos políticos a esta edad. Pero hoy en día con la ideología de género, pues se repite más o menos. Es un adoctrinamiento político. Un grupo político cree que esto es lo correcto y ha decidido
por ley que todos tenemos que estar de acuerdo y además aceptar que le enseñes eso a nuestros hijos. Y yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el grupo. Me dice, ya va, pero la escuela debe enseñar una verdad biológica, no ideológica. ¿Cómo puedo ponerme a eso? O aquí me da este ejemplo que me pareció genial, que dice, mira, yo promuevo el derecho a decidir. Bueno, ¿puedo decidir? Sí, he decidido no estar de acuerdo contigo. Y entonces viene una cantidad de epítetos. Le doy el caso de España. El bus, en donde ponte que incluso le dicen que son ultracatólicos, ultraderecha o como tú lo quieras llamar, pero son personas que tienen una moral y unos principios diferentes a los que tú tienes. Resulta que estos sujetos que son permisivos y que no se meten en la vida de nadie, según lo que dicen la izquierda, resulta que le prohíbe al bus circular, resulta que le censura las palabras, resulta que tiene problemas con las policías, resulta que tiene problemas con los tribunales, con los fiscales. Es decir, la izquierda cree y empodera de tal manera que se crean funcionarios públicos con el único fin de perseguir a contrarios morales o de principios con las leyes que ellos colocan. Y por supuesto, todo aquel que se oponga es malo por naturaleza. Y eso incluye a las empresas tecnológicas. El caso de la Google Ideological Echo Chamber es un ejemplo típico en el cual el joven ingeniero dijo que Google tenía una inclinación de izquierda y que era malo, que lo correcto es tener de ambos lados. Y yo estoy de acuerdo con el joven. Hay que tener criterio de izquierda, porque es importante no desatender a los que están fuera del sistema, y de derecha para mantener un sistema que funciona, si es que está funcionando. Si no, pues a cambiarlo. Todo esto significa que la izquierda, para lograr un Estado que distribuya materiales, que distribuya oportunidades y que interfiera en la moral de los sujetos, es que tiene que ser un Estado grande. Y la derecha dice todo lo contrario. No, para que un Estado me permita la libertad, tiene que ser un Estado muy pequeño, concentrado en lo que debe hacer. Y no es meterse en mi vida, ni tampoco es meterse en la regulación del mercado, ni tampoco meterse en el empoderamiento de los marginados sociales. Por supuesto, esto da otra característica que son frutos de estos principios básicos. Si yo quiero un Estado distribuidor, controlador, empoderador, etcétera, etcétera, esto necesita un Estado grande, y los Estados grandes se financian con impuestos. Así que mientras más distribuidor el Estado, mientras más ayudador el Estado, más impuestos tiene que cobrar. Mientras más pequeño el Estado, mientras más libre comercio quiero, menos impuestos deseo. También viene el concepto de la izquierda de lo que son los impuestos progresivos. Si eres más exitoso, te cobro más. Por supuesto, es una forma de penalizar el éxito en contra del mediocre. Bueno, si eres mediocre, no ganaste nada, entonces no pagues nada. Y otro punto importante es con respecto a la herencia. Como si mi padre fue mucho más eficiente que el papá del otro, yo nacería con 5 casas y 3 carros, eso es injusto. Entonces por impuestos tú me vas a quitar la herencia o la mitad de la herencia. Y lo vas a agarrar con impuestos sin ninguna justificación para ti. Me has dejado de 5 casas, me quedan 2 casas. Y de 4 carros me quedan 2 carros. ¿Y qué haces con ese dinero adicional? Lo distribuyes en ayudas sociales, etcétera, etcétera. Mira la diferencia. Todo esto se viene en que la izquierda cree en la igualdad material y la derecha en la libertad personal. Y el último punto relevante realmente que lo diferencia es la ayuda social. La derecha es una cuerda de personas sin alma. No, lo que te está diciendo es que el Estado no tiene que repartir. Quien lo tiene que hacer son las ONG o las empresas llamadas a eso, o las asociaciones, fundaciones o iglesias. Es decir, el Estado puede hacer exoneraciones impositivas. Ejemplo, si inviertes $1 millón, yo te doy $1 millón a favor tuyo dentro de los impuestos. Es decir, te estimulo hasta un tope, ¿no? Te estimulo a que tú ayudes a los excluidos sociales. Mientras que la izquierda me va a decir que es trabajo del gobierno, es trabajo del Estado crear estos planes sociales de ayuda a los discriminados, o sea, a los marginados de la sociedad. En la experiencia venezolana, todos estos planes sociales crearon prebendas y que ayudaron al clientelismo de un partido. Ay, te vi una marcha, te voy a quitar la comida, te voy a quitar la beca, te voy a quitar esto. Mientras que el concepto de caridad es que pueden haber miles de empresas, miles de ONG, miles de iglesias que lo hagan. Así que si uno no puede dártelo por X, Z o Y, tienes otra opción. Esa es la diferencia grandes entre la izquierda y la derecha. Ojo, esto se basa única y exclusivamente en un concepto, en que la izquierda maneja la igualdad material y la derecha la libertad personal. Espero les haya gustado, es todo por hoy y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.